Bueno, hoy vamos a examinar el Salmo 16 y yo tengo que decir que el Salmo 16 personalmente para mí tiene un significado especial porque es el primer salmo sobre el que yo prediqué hace casi 50 años, un poquito menos de 50 años, 40 y tantos años, pero es uno de esos textos que te queda porque en algún momento te acercaste a él y además tuviste que exponerlo. Es más, creo que es la segunda o la tercera exposición de la Biblia que yo di, de modo que hace mucho tiempo de eso y volvemos al Salmo 16. El Salmo 16 empieza con una nota, la tienen ustedes antes del inicio del versículo 1, que dice Mictán de David. No sabemos exactamente qué era un Mictán. Hay gente que intenta buscar la etimología en hebreo y cree que tiene una relación con la palabra para oro. Esto es bastante discutible, no es nada seguro, y que estaría haciendo referencia a que es un salmo especialmente dorado, especialmente valioso del rey David. Es posible, pero no hay nada seguro en eso. Desde luego, el Mictam, o los Mictemim en plural, eran salmos muy especiales. De hecho, en toda la Biblia aparecen media docena nada más. Es decir, de los 150 salmos, apenas media docena estarían dentro de esos Mictam y este sería uno de ellos. David, fundamentalmente en este salmo, describe en primer lugar su relación con Dios y lo hace sobre tres ejes de esa relación con Dios y luego habla de 7 consecuencias. Esto no debería extrañarles, los que ya han tenido oportunidad de escuchar algunas de mis exposiciones en libros bíblicos, recordarán cómo muchas veces el material de la Biblia está agrupado en torno a ciertos números. De pronto llegas a una sección del Evangelio de Lucas y hay 7 subsecciones que abarcan toda esa sección. O llegas a una sección en uno de los libros proféticos y hay 3 divisiones, 7 divisiones, hay un orden que cuando lo ves detrás del libro, detrás del pasaje, te da una capacidad para poder memorizar, para poder recordar, para poder analizar. Aquí, en primer lugar, David va a definir la relación con Dios y después va a referirse a varias de las consecuencias. Hay un punto muy importante. Para David, lo importante no es la religión, no es el culto, no es la ceremonia, no es la liturgia, es la relación personal con Dios. Ahora, David, por supuesto, hubiera querido construir el templo y Dios le dijo que no, porque había sido un guerrero y un guerrero no podía levantar el templo. David se molestó en trasladar el arca, no es que fuera indiferente a lo que podía ser una reunión religiosa, participaba de ellas, escribía salmos, los interpretaba, pero sabía que lo fundamental es siempre la relación personal que uno tiene con Dios. No estamos en una religión, no estamos en una liturgia, no estamos en un conjunto de ceremonias. Por supuesto, puede haber ceremonias concretas entre nosotros, alguien se casa, alguien se bautiza, participamos de la Cena del Señor, por supuesto nos reunimos todos en un lugar de culto, pero si no hay una relación personal y profunda e íntima con el Señor, todo eso es secundario. Es como la gente que va a misa los domingos o a la mezquita los viernes o a la sinagoga los sábados. No hay detrás de eso nada más que una religión, una práctica religiosa, pero no hay una relación con Dios. Y esto es muy importante. Desde la primera página de la Biblia hasta la última, Dios busca una relación personal con las personas. No está buscando que la gente practique una serie de ceremonias o una serie de prácticas, busca una relación personal. Cuando Dios crea a Adán, lo primero que hace es hablar con Adán, le da una misión a Adán, le muestra cómo es la creación. Son 2 seres a una enorme distancia, como siempre está Dios, del ser humano, pero con una relación personal. Y cuando acaba la Biblia, volvemos a oír que Dios hará su tienda en medio de nosotros y que no habrá más llanto, ni dolor, ni pesar, porque de nuevo es una relación personal. Esto es muy importante.
Ahora, ¿cómo define David esa relación personal? Fundamentalmente hace referencia a tres cuestiones que tienen que ver entre Dios y nosotros. Primera, Dios es el que guarda. Versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La primera relación que yo tengo con Dios es que Dios me guarda. Ahora, si ustedes se fijan, nos pasamos la vida buscando que alguien nos guarde. Votamos a los políticos para que nos guarden. Pagamos un seguro de vida para que el seguro de vida nos guarde. Esperamos que van a llevar bien la economía para que nos guarde. E incluso contratamos a una abogada y a veces tenemos resultados como los de Henry. Pero lo que David está diciendo es muy claro. En quien yo confío para que me guarde es en ti. Esto no significa que David, por ejemplo, se quitaba la espada en medio de la batalla. O significaba que no tenía cuidado. O significa que no tenemos que asegurar el automóvil. No hay nada de eso. Pero la fuente fundamental de nuestra protección, en la que realmente descansamos, es en el Señor. Y eso va mucho más allá de los resultados que podamos tener. De nuevo, Henry, no es que la haya tomado contigo esta noche, es que me lo has puesto muy fácil. Parecía que nos habíamos puesto de acuerdo. Al final, diga lo que diga un juez, haya las posibilidades que haya para que se produzca una apelación, busque lo que busque el Señor. La protección de Henry es el Señor, nuestra protección es el Señor. Y podemos intentar hacer todo bien, mantener la protección más posible sobre nuestra familia, sobre nuestra propiedad, sobre nosotros mismos, pero lo primero que dice David es muy claro: en quien yo confío para que me guarde es en el Señor. El Señor, en primer lugar, me guarda. Segundo, y esto es también tremendamente importante, versículo 2, tú eres mi Señor. Dios es el Señor de nuestras vidas. Y esto es algo tremendamente claro. Hay gente que en un momento determinado de su vida se convirtió o al menos hizo una decisión por Dios y aceptó al Señor como su Salvador y se olvidó de aceptarlo como su Señor. Pero lo que dice David es tremendamente claro. Mira, Señor, quien tiene las riendas de mi vida eres tú. Quien realmente marca lo que va a ser mi vida eres tú. A quien me someto para todo lo que suceda en mi vida es a ti. ¿Por qué? Porque tú eres mi Señor. Y cuando Henry decía, no sé lo que voy a hacer porque tengo un año, quizá voy a apelar, quizá voy a volver, pero será lo que el Señor quiera, estaba expresando de manera práctica lo mismo que dice aquí David. Mira, yo confío en ti porque en la auténtica guardia que yo tengo, la auténtica protección en esta vida eres tú, pero además tú eres mi Señor. Yo no te estoy utilizando como algunos utilizan a Dios, que parece que Dios es una especie de cajero automático o de caja de los deseos o de genio de la lámpara de Aladino para conseguir lo que sea. Tú eres mi Señor. Y tú eres el que decides lo que vas a hacer en mi vida. Si quieres que me quede en este país, yo estoy encantado. Si lo que has decidido, Señor, es que regrese, yo lo acepto porque tú eres mi Señor. Tú eres quien guía mi vida. Tú eres quien tiene las riendas de mi existencia. Es a ti a quien me someto. Tercera forma en que David describe a Dios. Y esto es muy importante. Versículo 2, de nuevo al final, dice, no hay para mí bien fuera de ti. El auténtico bien, Señor, eres tú. No es que yo desprecie otros bienes que tengo en la vida. Yo quiero a mis padres, quiero a mi esposa o a mi esposo, quiero a mis hijos, quiero a mis hermanos, a mis amigos. Hay muchas cosas que puedo disfrutar en esta vida, porque en esta vida hay muchas cosas para disfrutar y gozar la vida de una manera sana. Pero yo sé que el auténtico bien
lo único que merece ser calificado como bien, lo único que no pasa con el paso del tiempo, lo único que no se desgasta y desaparece, eres tú, Señor. Tú eres el único bien que yo tengo que no va a desaparecer jamás. Mis padres fallecerán en algún momento, los míos fallecieron hace años. Puede que el cónyuge que tengas quizás se adelante a ti antes de ir a la presencia del Señor. Los amigos también mueren. Yo que tengo ya cierta edad he ido viendo como algunos de mis compañeros del colegio, como dicen en México, ya les han cantado las golondrinas. Esa es la situación. Pero tú, Señor, sigues siendo mi único bien, porque tú eres el único que nunca desaparece, que nunca me decepciona, que nunca me defrauda, que nunca va a dejar de estar ahí cuando lo necesito. Y lo que David ha dicho en estos apenas 2 versículos es todo un tratado de teología. Es la relación personal que yo tengo con Dios, el que me guarda y por eso puedo confiar en Él, el que es Señor de mi vida y el que además es mi auténtico bien. ¿Y qué surge de aquí? De aquí surgen 7 consecuencias. Digo el número, entonces a medida que vaya avanzando, ustedes comprenden que yo me voy acercando al final y sienten un alivio creciente, porque voy a acabar la exposición. Pero son 7 consecuencias que David establece. La primera consecuencia es la comunión espiritual, y la comunión espiritual que se amplía a otra gente. Versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. De mi relación personal con Dios, en primer lugar, arranca que tengo hermanos en la fe. Arranca que efectivamente hay gente que también está en este mundo queriendo apartarse para el servicio de Dios. Y es una gente, además, que es íntegra. Y en esa gente yo me complazco. Si no fuera por la comunión que tengo contigo, Señor, yo no habría conocido a esas personas. Si no fuera por la comunión que tengo contigo, Señor, yo no podría tener comunión con otra gente que también te considera su Señor y su protector y su único bien, su principal bien. Una de las consecuencias de la conversión es que no decimos Padre mío, como solo puede decir Jesús, decimos Padre nuestro. Y no nos consideramos alguien aislado, sino que hablamos de que tenemos hermanos y que tenemos hermanas en la fe. Formamos parte de un pueblo de Dios que tiene a Dios como su Padre. Y esa es la primera consecuencia. Segunda consecuencia, y esta es tremendamente importante, aunque algunos no la aprecian tanto, la liberación de la idolatría. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Hay otros pueblos que efectivamente viven en la idolatría. Sus labios se llenan con los nombres de distintos seres a los que rinden culto. A veces hasta puede que adoren al mismo Dios que nosotros, pero es que al mismo tiempo rinden culto a infinidad de santos, a infinidad de vírgenes, a ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y no cumplen, vulneran el primer mandamiento, que es el que dice que no rendirás culto a nadie aparte de al Señor. Y David dice, yo no tengo ese problema. Una de las consecuencias de que yo tengo realmente una relación personal e íntima contigo es que yo no puedo rendir culto a nadie más. Es más, si ellos hacen ofrecimientos, la libación era un ofrecimiento que se hacía con leche, a veces con vino, con aceite, se derramaba un líquido que tuviera un cierto valor en la presencia del Dios. Él dice, eso en realidad es una libación de sangre.
Por supuesto, sí, la gente ve que están arrojando un poquito de aceite, un poquito de vino, un poquito de leche delante de esa deidad a la que rinden culto. En realidad eso es como derramar sangre, es idolatría, y yo no voy a participar en ello. Me importa muy poco que vayan con estandartes y todo lo demás, que saquen a la Virgen a pasear, y la tienen que sacar a pasear, porque como esperen que ella baje de donde está y se ponga a caminar, pueden esperar siglos. Realmente esa es la situación, pero yo tengo una relación personal con el único Dios verdadero, con el único ser del universo al que se le puede rendir culto. Y como tengo esa relación personal, a mí no me van a entretener con otros seres, ni mucho menos con imágenes de madera, de metal, de piedra. Yo solo rindo culto al Dios verdadero, yo estoy libre de idolatría. Tercero, y esto es tremendamente importante, versículos 5 y 6. Mi porción en esta vida es Dios. Y me voy a detener en explicar el significado de estos versículos. Dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David está utilizando aquí el lenguaje de la división de la tierra de Israel. Ustedes recordarán que Israel entra en la tierra, no entran de pronto judíos que vienen de Polonia o de Rusia o de Lituania, como ha pasado en el último siglo en Palestina, sino que la gente que entraba tenía un derecho a la tierra. La tierra la había dividido Dios y la había dividido por tribus. De tal manera que el que era de la tribu de Dan sabía que tenía que estar en el territorio de la tribu de Dan. Y el de la tribu de Manasés estaba en la tribu de Manasés y el de la tribu de Judá en la tribu de Judá. Y dentro de cada tribu se dividía por las familias de la tribu. Dentro del territorio de la tribu de Judá había gente de la tribu de Judá, pero esta familia, la otra, etcétera, se les dividía la tierra. Y la tierra se dividía trazándola con cuerdas. No tenían agrimensores ni topógrafos, como tenemos hoy en día, mucho menos medios para dividir la tierra haciendo un cálculo electrónico del territorio. Había que valerse de cosas tan elementales como las cuerdas. Y efectivamente la cuerda de pronto iba desde ahí hasta ahí y era un campo que uno sabía que era de este miembro, de esta familia, de la tribu de Judá. Y en esos sentidos sí se podía dividir la tierra, no entrando a saquear la tierra y agarra a cada uno lo que quiere, no. Se dividía por tribus y dentro de ella por las familias. Y se utilizaban esas cuerdas. Y a ti te podía caer dentro de la tribu a la que pertenecías un terreno que era mejor o que era peor. Tú eras de la tribu de Judá, con un poquillo de suerte, las cuerdas te caían en un sitio donde el terreno era fértil. Con un poquito de mala suerte no era tan fértil, era pedregoso, era montañoso, como en buena parte del territorio de Judá, y entonces te tenías que dedicar a cultivar cabras. Porque las cabras comen cualquier cosa, no necesitan un gran pasto, etcétera. De sembrar poco, pero, oye, un rebaño de cabras puede ser interesante en un momento determinado. Y David dice algo que verdaderamente es muy bonito. ¿Cuál es la porción que yo tengo de herencia? ¿Qué me toca a mí? Y David no dice, bueno, pues a mí me toca un territorio que como yo era de la tribu que soy y vengo de la familia de Isaí o Jesé, pues es un territorio en Belén, etc. No, eso no es importante. Lo importante es que la porción de mi herencia es el Señor. Que la suerte que yo voy a tener se sustenta, y la palabra que aparece en hebreo se podría traducir casi como come de ti. Yo me sustento de lo que tú me das, no de esa tierra. Y las cuerdas me han caído en lugares fantásticos, porque las cuerdas han marcado una relación que es mi relación contigo. Aquí podemos estar en la tierra de Israel, a mí me puede corresponder una parte por la familia de mi padre, se supone que está en Belén, etc.
no tiene ninguna importancia. Lo que verdaderamente es importante es que mi porción en esta vida, mi herencia en esta vida, lo que me sustenta en esta vida, eres tú, Señor. A veces sentimos un deseo enorme de apegarnos a algún lugar a lo largo de nuestra vida. A veces es donde hemos nacido, es natural. A veces no es donde hemos nacido, es donde hemos ido a acabar en un momento determinado, pero allí hemos reconstruido nuestra vida, hemos prosperado y por supuesto nos sentimos muy unidos. No hay nada malo en eso. Pero lo que es obvio es que nuestro lugar de herencia, donde nos han caído las cuerdas, lo que hace que podamos decir que nos ha tocado el mejor terreno, es la relación con el Señor, no el lugar en esta tierra en el que estemos. Henry, me vas a disculpar, pero es que me vienes muy bien esta noche para la exposición del Salmo. Tu lugar en esta tierra, el mejor, no es o que te quedes aquí o que vuelvas de regreso a tu país. Eso es algo que el Señor tiene en sus manos. Tu verdadera herencia es que tienes una relación personal con el Creador del universo. Y eso es algo que nos afecta a todos nosotros. Las cuerdas nos han caído en el mejor lugar. Tenemos la mejor herencia, porque esa herencia es el propio Dios y es la porción de la vida. Cuarto, no solamente es que disfrutamos de comunión espiritual con otros, no solamente es que estamos libres de la idolatría, no solamente es que Dios es nuestra porción en esta vida, es que además Dios es el que nos aconseja. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios nos está aconsejando continuamente. Hay muchas veces en que pensamos que estamos hablándole a Dios y Dios no nos dice nada. Bueno, a veces, no diciéndonos nada, nos está diciendo mucho. Estamos insistiendo en querer algo que no está en su voluntad. No tiene por qué ser malo, simplemente no es su voluntad. Y no vemos que nos venga. Y a veces nos desesperamos y nos sentimos impacientes. Bueno, quizá el Señor nos ha dado ya una respuesta. No, no quiero eso para ti. No es que sea malo, es que no lo quiero para ti. No en este momento, no en este lugar, no en esta situación. Y el Señor es el que me aconseja. Es el que, si yo le abro mi corazón, me dice lo que tengo que hacer. Es el que, si efectivamente yo deseo saber lo mejor para mí, me lo hace saber. Yo he tenido muchas veces la experiencia, he tenido profesional y espiritualmente, de gente que venía a darte consejo a condición de que le dieras el consejo que ellos querían oír. Cuando yo era joven, y es uno de mis pecados de juventud, ejercí la abogacía durante prácticamente una década. Había gente que llegaba para que le dijeras realmente lo que tenía que hacer, pedía un consejo legal, pero había gente que no te quería escuchar. No quería oír lo que le decías porque era verdad, quería que le dieras la razón y había veces que tenías que decirle, lamentablemente esto no va a salir adelante. Y se lo llevaban muy mal y por supuesto no te hacían caso. Estaban dispuestos a escucharte solo cuando les decías algo que era lo que querían oír. Pero lo he visto en el plano espiritual. He visto en multitud de ocasiones personas que se acercan a pedirte un consejo espiritual y están dispuestos a escucharte en la medida en que sea lo mismo que desean. Y cuando de pronto tienes que decirle otra cosa, ya no les gusta tanto. Mire, creo que debería usted reconciliarse con ese hermano. Mire, creo que le está dando una importancia a eso que no la tiene. Olvídese de ello, no tiene ninguna importancia. Mire, creo que no le vendría mal respetar a gente a la que no le gustan las mismas cosas que a usted. Hay gente a la que yo quiero mucho, no les gustan las mismas cosas que a mí y eso no impide que tengamos comunión. Y la otra persona se lo toma muy mal porque no es lo que quiere oír. Acude a ti para que tú digas lo que quiere escuchar.
En algunos casos hasta te proponen predicaciones en las que se diga lo que quieren oír, lo cual ya es el remate. Se supone que no vas a enseñar la palabra de Dios, tienes que enseñar lo que a mí me agrada escuchar. Y por favor esmérese y prepárese lo mejor posible para hacerlo. Pero lo que dice aquí David no es eso. A mí el que me aconseja es el Señor. Y me aconseja hasta de noche. Y a veces, y esta es una realidad que yo he vivido, incluso de noche le habla a mi conciencia. Muchos hemos tenido la experiencia de que de pronto en medio de la noche tienes un sueño donde de pronto ves cómo tienes que afrontar una situación. O en medio de la noche te despiertas y eso te sigue dando vueltas a la cabeza o al corazón. Y el Señor te muestra de pronto con una claridad tremenda, seguramente porque como estás medio dormido no te puedes enfrentar con ello, lo que tienes que hacer. Y David dice, el Señor es el que me aconseja, y eso es verdaderamente algo que no tiene parangón. Es magnífico tener a grandes abogados como consejeros, a grandes médicos, los que inviertan en bolsa, a grandes técnicos financieros, pero no hay nada que se parezca en absoluto a tener como consejero al propio Dios. Quinto, Dios es la garantía de mi firmeza. Dice así el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cuál es la garantía de mi firmeza? Frecuentar los sacramentos, como enseñan, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica. Ha habido asesinos indescriptibles que frecuentaban los sacramentos. No, no es la garantía. Y si alguien piensa que la garantía de mi firmeza pues es dar el diezmo o algo por el estilo, tiene una idea muy equivocada de lo que la Biblia enseña al respecto. Ni tampoco que te dediques a hacer cosas que aparentemente son piadosas. La única garantía de nuestra firmeza es tener a Dios al lado. Y David lo sabía. David podía haber dicho, hombre, puesto que he mejorado la fuerza militar de Israel, que con Saúl era un desastre, así acabó Saúl y acabó mi amigo Jonatán y todo lo demás, ahora con la fuerza que yo tengo, no tengo que temer. No dice cosa parecida. O como he destruido las fuerzas de países de al lado, y en algún caso maté a todos los caballos, esa es la clave de mi firmeza. No. La clave de nuestra firmeza es tener al Señor. Caminar a su lado, asegurarnos de que lo tenemos a nuestra diestra. Durante la Guerra Civil Americana, la guerra entre los estados, un grupo de clérigos fue a visitar al presidente Abraham Lincoln. Lincoln era creyente, era una persona que citaba de la Biblia con frecuencia, y generalmente cuando los clérigos van a ver al poder, no van a llamar al poder al arrepentimiento. Eso lo hace Juan el Bautista, Elías, etc. Pero generalmente al clérigo le gusta el calorcito del poder. Si se hace una foto y la cuelga en su despacho, todavía mejor, aunque el presidente sea un canalla. De manera que aquella gente se acercó a Lincoln y empezó a adularlo. Y en un momento determinado le dijo algo que les gusta mucho decir a los clérigos en medio de la guerra, y es vergonzoso. Dice, no cabe la menor duda, señor presidente, de que Dios está de nuestro lado. Y en ese momento Lincoln, que era muy consciente del enorme coste humano que estaba teniendo esa guerra para esta nación, dijo, señores, yo creo que no deberíamos preocuparnos de si Dios está de nuestro lado. Lo que debería preocuparnos es si nosotros estamos del lado de Dios. Y esto es algo que generalmente la gente pasa por alto. Los soldados alemanes que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, a las órdenes de Hitler, llevaban un cinturón en cuya hebilla ponía en alemán Gott,
mit uns, que significa Dios con nosotros. Y efectivamente es muy fácil intentar colocar a Dios a nuestro favor y que Dios se dedique a allanarnos el camino para lo que queramos, sea bueno o malo. Pero David no dice eso. Lo que hace que yo no sea conmovido es muy semejante a lo que dijo Lincoln a aquellos clérigos aduladores. Es que yo procuro que Dios esté a mi diestra. Y si yo voy por los caminos del Señor, es que realmente mi firmeza se va a mantener. Y desgraciadamente en muchas ocasiones estamos deseando decir que Dios está con nosotros sin preguntarnos si nosotros realmente estamos con Dios. Estemos con Dios y estaremos firmes. Intentemos utilizar a Dios como se utiliza la llave de un automóvil y podemos llevarnos sorpresas muy amargas, como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Sexto, Dios es la clave de mi alegría. Y esto es algo verdaderamente hermoso. Versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Precisamente por todo lo anterior, porque tú eres quien eres, porque tengo una comunión espiritual con gente íntegra, porque no mancho mi alma con la idolatría, porque sé que lo más importante en mi vida, la suerte de mi vida, eres tú, porque tú me aconsejas, porque mi firmeza descansa en ti, por eso, por todo lo anterior, es por lo que tengo gozo en mi alma y por lo que tengo alegría en mi corazón. Hay gente que piensa que la alegría es algo que se provoca. Y además, bueno, hasta cierto punto lo puedes provocar, ¿no? Si el domingo, en vez de predicar yo, pues viene un cómico y empieza a decir pavadas durante 20 minutos, supongo que por lo menos se van a reír más. Y efectivamente sería así. Y hay gente que podría confundir eso con la alegría. Y, por supuesto, bueno, pues si Carlos este domingo decide conducir la alabanza de una manera que la gente se vaya excitando más, pues a lo mejor acabamos todos saltando y dando gritos y lo podemos confundir con la alegría, pero lo único que sería es una manifestación de la capacidad que puede tener Carlos para llevarnos por donde quiere utilizando la música. La alegría es algo muy distinto y arranca de esa relación personal con Dios. Es lo que viene de cuando descubres que no estás solo, porque hay gente íntegra que adora al Señor igual. Es lo que descubres cuando ves que no tienes que hacer ciertas prácticas para estar cerca de Dios, porque Dios es lo más importante de tu vida. Es lo que descubres cuando ves que Dios te aconseja y utiliza su palabra o a otros hermanos o simplemente hasta sueños que puedas tener en la noche para sentir su consejo. Y es lo que sientes cuando ves que eres firme porque Él está a tu diestra. Y tú no lo manipulas diciendo que está a tu lado, no, tú te has colocado al lado suyo. Y lo que viene es la alegría. Séptimo, y esto es tremendamente importante, y mis estudiantes de Eclesiastés con seguridad lo recordarán. Dios es la clave de mi vida eterna, de que mi vida no termina aquí. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Más tarde o más temprano, todos nos vamos a morir. Y en el Antiguo Testamento, esa visión de los muertos, antes de que Jesús descendiera a lo más profundo de la tierra y se llevara a aquellos que habían creído, era que simplemente iban al Seol, el ámbito donde estaban los muertos. Pero la confianza de David, como de los hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, es que no nos vamos a quedar en el Seol indefinidamente. No nos vas a abandonar en el Seol.
Y tú que has estado al lado de mi vida, que me has guardado, que eres mi Señor, que eres mi auténtico bien, mi consejero, mi herencia más especial, no me vas a dejar en la muerte. Cuando llegue la muerte no va a ser el final. Cuando yo exhale el último aliento no va a ser que corre en un telón y ya se acabó todo y lo que vivió, lo vivió. Como dice el autor de Eclesiastés, hablando de debajo del sol, ¿quién sabe si el espíritu del hombre va hacia arriba y el de la bestia va hacia abajo? Debajo del sol no es posible saberlo. Pero David dice, yo sé que tú no vas a dejar mi alma en el Seol. Yo sé que aquí no acaba todo. Yo sé que la muerte no es el final. Y a continuación añade una frase que ciertamente no se cumplió en David, porque dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero esa frase, como deja muy claramente de manifiesto el libro de los Hechos, capítulo 2, y no me voy a detener, es una referencia a tu santo, al Mesías. Yo sé que no dejarás mi alma en el Seol, pero lo sé porque tu santo no va a ver la corrupción. Y como dice Pedro en Hechos 2, cuando David escribió esto en el Salmo 16, obviamente no hablaba de él. Todos sabemos dónde está la tumba de David, dice Pedro. Y sabemos que claro que murió y experimentó corrupción. Pero el santo de Dios no experimentó corrupción. Al tercer día resucitó y mostró que efectivamente nuestras almas no iban a permanecer para siempre en el Seol. Algunos dicen, ¿quién sabe que hay después de la muerte? Nadie ha vuelto. No, Jesús volvió de la muerte. Porque como dice Pedro, la muerte no tenía fuerza para sujetarlo con sus lazos. Y David, después de este salmo en el que habla de su experiencia personal, de pronto, por un momento, por medio versículo, nos proyecta hacia el futuro y nos dice al final que esto no solo es su experiencia personal, que esto puede ser la experiencia de todos nosotros y que puede serlo porque un día el santo enviado por Dios, que morirá, sin embargo, no verá la corrupción, resucitará antes de que su cuerpo se corrompa, como sucedió con Jesús. La manera en que David concluye el Salmo, en el versículo 11, es enormemente hermosa, porque David ha ido describiendo cómo ve a Dios, ha ido describiendo las consecuencias de que Dios sea así, y entonces él acaba con una auténtica confesión de fe. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Fíjense en las tres afirmaciones de conclusión que hace David. Primero, tú me vas a mostrar la senda de la vida. Los años que me queden en este mundo, sean muchos o pocos, sean en una condición o en otra, pasen con unas circunstancias u otras, la senda para caminar en ellos me la vas a mostrar tú. Yo no voy a andar perdido en este mundo, no voy a andar presa de la angustia, de la ansiedad, de la inseguridad, porque tú eres el que me va a mostrar no una senda, sino la senda de la vida. Yo sé que todo esto pasa ahora, Señor, pero sé que va a seguir sucediendo. Segundo, sé que mientras esté en tu presencia, ahí encontraré la plenitud de gozo, la llenura de la alegría. Eso solo se da en tu presencia. Y los que alguna vez hemos tenido ocasión de sentirnos en la presencia del Señor y sentir ese gozo especial en su presencia, sabemos que cualquier otro tipo de gozo, de alegría en esta vida puede ser muy hermoso, pero es muy inferior. Claro que lo pasas muy bien con gente a lo que quieres, claro que lo pasas muy bien viendo una buena película o leyendo un buen libro, suponiendo que te guste el cine o la literatura o quizá otro tipo de cosa, pero esa plenitud de gozo y alegría que hay en la presencia del Señor no tiene comparación y no tiene igual.
Y los que hemos experimentado esa situación lo sabemos. Sabemos que incluso, aunque haya muchas cosas que nos gusten, que disfrutemos, que nos hayan agradado, palidecen totalmente cuando uno lo compara con el hecho de estar delante de la presencia de Dios. Y lo último, y fíjense que esto es muy importante, no solamente tenemos la garantía de que nos va a mostrar la senda que tenemos que seguir en esta vida, no solamente tenemos la certeza de que en su presencia existe la plenitud del gozo, además tenemos la certeza de que un día disfrutaremos de delicias a su diestra para siempre. Es hermoso el término. No habla de que lo pasaremos bien o vamos a disfrutar mucho, lo define como delicias, como un placer, un disfrute, algo bueno de manera extrema. Y eso un día estaremos a tu diestra y lo disfrutaremos. Y no solo lo disfrutaremos por un momento breve, como puede suceder ahora mismo, en este mundo, quizá por unos minutos, unas horas, no. Tendremos ese disfrute para siempre. Es un salmo hermoso, ciertamente. Vamos a darle gracias al Señor por él. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tú eres el que protege nuestra existencia, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, porque tú, Señor, no haces más que bendecirnos. Te damos muchas gracias por los hermanos con los que tenemos comunión. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque delante de ti hay gozo. Te damos gracias porque tú nos aconsejas incluso durante la noche e incluso durante el sueño. Te damos gracias, Señor, porque también eres tú quien nos muestras la senda de la vida y quien nos bendices con tu cercanía. Y también te damos gracias, porque gracias a Jesús, cuyo cuerpo no conoció jamás la corrupción, un día estaremos a tu diestra para siempre, disfrutando de las delicias que tú nos tienes preparadas. Y te damos gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén.